Vamos a avanzar un poco para que nos dé tiempo, porque tienes una vida tan intensa que ya estoy preocupado de que no lleguemos a lo que estás haciendo hoy. Bueno, vamos. Tienes la fábrica. ¿La fábrica sigue hasta cuándo? La La fábrica. fábrica la cerramos en el 2007. Y En el entonces, 2007. ¿Qué ocurre? ¿Era la crisis de Lehman Brothers? ¿Todo esto tiene que ver o no tiene? bueno, a nosotros no nos afecta esto. No. Nos afecta básicamente, sobre todo, la deslocalización de la producción aquí. Mm, ¿Vale? La gente, sobre todo los grandes, se van a buscar los costes baratos que en ese momento o sea, que tenía China y era una diferencia muy importante con respecto a aquí. Y entonces, pues eso cambia completamente el mercado porque primero hay una bajada de la demanda, porque Se van a ir hay hacerlo allí, ¿no? pero también porque hay una crisis general. Ah, sí, claro, sí. Todo el 2007-2008 mundo hay una caída brutal. Sí, abaratar costes, ¿no? O sea, el mercado en sí Sí, no, el se dinero no se ralentiza. movía. El dinero no se movía. Entonces baja el consumo, pero sobre todo lo que nos afecta es la deslocalización. Aquí pues existían muchos pequeños fabricantes, muchas pequeñas marcas que en ese momento producen mucho menos, intentan producir también en China. Los pequeños, la mayoría, no pueden Aguantan. porque no aguantan, porque además si no tenías la capacidad de hacer cantidad, pues tampoco... Cantidad, precio, era como difícil competir ahí. También porque lo primero que fabrica China, especialmente seguramente un sujetador, es lo más difícil en textil de fabricar. Entonces, las primeras calidades que China fabrica en sujetadores eran un desastre. O sea, Ya, era una o mierda. sea, se vendían por precio, Sí. pero no era buena. Hoy China fabrica lo que tú quieras, en la calidad que tú quieras, pero en aquel momento lo que venía no era bueno, pero aún así a nosotros nos afectó mucho. De todas formas, nosotros antes de eso vivimos una crisis familiar muy potente. Y yo creo que eso fue determinante para que yo, de alguna manera, y de forma inconsciente o subconsciente, quisiera acabar con el negocio familiar. Porque mis padres se separan en 2001, mi padre se va de casa. En el año 2001, yo me convierto sin quererlo en juez, algo que no volvería a hacer, porque no soy quien. Entonces, pero sí que las formas afectaron muchísimo a mi madre. De hecho, yo creo que condicionaron el resto de su vida. Porque además mi padre volvió a casa 6 o 7 veces y al día siguiente se volvió a marchar. O sea, era una cosa que como Sí, una montaña rusa de emociones y entonces, mal gestionado por su parte, sí, ¿no? entonces para mí fueron momentos muy, muy, muy convulsos para mí, para toda la familia, pero claro, yo estaba en medio del negocio familiar y entonces aquello, sumado a la crisis, como que se fue degradando, ¿no? Porque yo hoy miro atrás y el negocio familiar, cuando cerramos, facturaba, no quiero mentir, pero alrededor de 5 millones de euros, ¿no? Sí que había deudas y tal, pero se podía haber salvado. Sin embargo, además, solamente en un producto que en aquel momento ya había pasado la fiebre, pero pues, se puso de moda un tirante que le llamaban el tirante invisible, que era bueno, Sí, lo recuerdo, lo he visto. Sí, por muy feo, pero muy efectivo pero sí, transparente. y solamente con aquello todavía facturábamos 900.000 euros. O sea que solamente quedándome con aquella producción yo hubiera podido ganar bien la vida y sin embargo decidí pasar página. Y eso me pasó factura después. Ya. Porque y creo que ahí es donde se empieza a formar mi cáncer de colon. Porque yo después... Con el tema las emociones... no me creáis nada, no, porque esto es muy personal, pero yo todo lo que he aprendido después y de eso estoy convencido, es que las emociones nos afectan enormemente a la salud, ¿no? Y entonces... allí se empezaron a gestar emociones muy negativas y yo creo que esto, sin ninguna duda,
condicionó mi enfermedad después.